Repito, en 1 de Corintios, capítulo 4, muchas gracias. En 1 de Corintios, el capítulo 4, dijimos la semana pasada, en este capítulo Pablo no habla o no le escribe a Timoteo para felicitarlo. Normalmente Pablo a veces escribe para felicitar a los pastores, a ciertos familiares, a ciertos líderes. Pero en este capítulo Pablo no escribe, repito, para felicitar, sino escribe para advertir. Acerca que dice que el Espíritu Santo dice que en los posteros días se iban a levantar falsos maestros. Desde el tiempo de Pablo había falsos maestros, pero dice, pero van a aumentar. En nuestro tiempo hay falsos maestros, pero si el Señor no viene de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, de aquí a un año, van a aumentar más. Y Pablo le dice a Timoteo, ponte alerta. Tú tienes que exhortar, tú tienes que advertir al pueblo que hay muchos falsos maestros. Dijimos la semana pasada que un falso maestro no va a llegar y va a decir, yo soy un falso maestro, yo tengo diferente doctrina que tú, yo pienso diferente. No, no te va a decir eso, sino va a venir vestido, va a alabar a Dios, va a hablar como tú, va a hablar como yo, va a cantar, aún va a hablar en lenguas, aún va a danzar, aún va a hacer esto, aún puede ser líder. ¿Por qué? Porque se va a infiltrar entre el pueblo. Y ahora no estamos hablando solamente de la iglesia aquí Río de Villa, sino estamos hablando del cuerpo de Cristo en todo el mundo. El falso maestro no te va a decir que es un falso maestro. Un falso maestro no te va a decir que tiene diferente doctrina. La forma, dijimos la semana pasada, como se descubre a un falso maestro, se descubre en el proceso que da fruto. Dijimos la semana pasada que la zarza y el trigo como que engañan. Porque la cizaña y el trigo como que engañan. O sea que no se identifican. ¿Hasta cuándo se identifica cuál es la una y cuál es la otra? Hasta que da fruto. Cuando la cizaña da su fruto, sigue. Pero cuando el trigo da su fruto, el trigo se cae. Porque el trigo es pesado. Lo mismo es con un falso maestro. Aún con un falso amigo. Tú sabrás quién es un falso amigo cuando empiece a hablar. Cuando una persona te empiece a hablar de otra persona, ese es un falso amigo. Que el día de mañana, cuando no sea tu amigo, va a hablar de ti. ¿Capiche? Cuando alguien te viene a hablar de otro hermano o de otra hermana, tenlo por seguro. Si te habla a ti es porque son bien, ay, mi hermana, mi hermana. Pero si llegas a romper la amistad con esa persona, un día va a hablar de ti. Sí. Esa es la ley. Tú hoy puedes ser mi mejor amigo, pero mañana puedes ser mi peor enemigo. Y si tú no sabes cuánta confianza tenerme, yo un día de mañana te puedo poner en mal o tú me puedes poner en mal, dependiendo la confianza, dependiendo cuánto te abras. Por eso dijo Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No porque se dice que es pastor, no porque se dice que es líder, no porque se dice que es hermano, significa que le voy a tener toda la confianza del mundo. No, todo me es lícito, sí puedo, pero no me conviene. Yo tengo que tener limitación para yo poderme abrir a ti. Yo a cada uno de ustedes le conozco y le tengo cierta confianza a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes no les puedo tener mucha confianza porque tal vez no tengo mucha comunicación con ustedes. Tal vez con uno que otro de ustedes puedo tener un poquito más confianza. Pero dependiendo a cómo tú y yo hablamos, dependiendo cómo tú hablas conmigo, si tú hablas de alguien más, si no hablas de alguien más, dependiendo la confianza que te voy a tener. Si yo como pastor un día te vengo a hablar de un hermano, quiere decir que si un día te vas de la iglesia, también yo voy a hablar de ti. El falso maestro se da a luz cuando da su fruto. Cuando empieza a hablar, tú sabrás quién es un falso maestro. Porque un falso maestro no tiene nada que ver con lo del mundo. Un falso maestro se encuentra en la doctrina de Cristo, se encuentra en la iglesia, no se encuentra en el mundo. Un falso maestro, no tienes que tener cuidado de uno que está en el mundo. No,
¿Por qué? Porque simplemente te van a dar del mundo y nadie te va a engañar. Que no necesitas salvación, tú y yo sabemos que necesitamos salvación. Pero el problema es cuando estamos entre el cuerpo de Cristo. Se te puede engañar con otra doctrina. Y Pablo dice, tengan mucho cuidado porque los falsos maestros van a aumentar. Y te van a quitar esa relación, te van a apartar, te van a hacer que apostates. La apostasía, o sea, vas a negar la fe, vas a negar que la salvación es por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que los falsos maestros están respaldados por un espíritu demoníaco, por una doctrina de demonios. Un falso maestro no tiene, ¿cómo se dice? No tiene misericordia. Un falso maestro no le importa que tú seas una buena persona. El falso maestro viene a destruirte, él viene a apartarte de lo que tú has creído. ¿Capiche? Veamos si entramos al versículo 6. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo, que se cuidara. Y dice allí en 1 de Timoteo capítulo 4, y vamos a leer el versículo 1 al 5 y empezamos en el versículo 6. Porque es donde nos quedamos. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No te lo dije, pero lo dije la semana pasada. Dice que el Espíritu Santo, repito, y con esto entro. Si tú tienes relación con el Espíritu Santo, sabemos que Él mora en mí. Pero a veces, ¿verdad? Que aunque Él mora en mí, ¿verdad? Que no todo el tiempo le obedecemos. Y decimos todos, amén. Cuando tú tienes relación con Dios, cuando tú y yo empecemos a hablar, automáticamente el Espíritu Santo que mora en mí, automáticamente va a hacer clic con lo que estamos hablando de Dios, o vamos a hacer clic, o tú vas a decir, wow, y esta persona está hablando algo como que no concuerda con lo que yo he escudriñado. Tú no necesitas ser un experto en la palabra. Simplemente necesitas tener una relación íntima con Dios. Y el Espíritu Santo dice que nos guiará a toda verdad. Pero si nos negamos a tener relación con Dios, y a mí no me interesa, que ten cuidado, y nada, que nada, yo, y cuando empieza a hablar puedes ser engañado. El Espíritu Santo, dice Pablo, que el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a indicar. Aún yo puedo mirar una predicación en YouTube y puedo estar escuchando, pero en el momento que ese predicador diga algo que está de acuerdo, el Espíritu Santo automáticamente rechaza. ¿Por qué? Porque tú ya sabes quién tú eres, tú estás lleno de tu identidad, la palabra ya está en ti, automáticamente disfrazas o se disfraza una persona que empieza a hablar. Y cuando alguien te invite a una carne asada, cuando alguien te invite, te va a que la familia de todo está bien, pero en el momento que empieza la doctrina, ahí es cuando empiezan los problemas. Pablo dice que el Espíritu Santo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuando dice apostatarán, significa que están en la iglesia, que ya han creído, que ya han confesado a Cristo, que ya son usados. Pero apostatarán, en otras palabras, van a negar, se van a apartar, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo incautorizada la conciencia. Cuando está hablando cautorizada significa que a un falso maestro, a un hipócrita que habla aquí, tiene su conciencia cautorizada, la tiene endurecida, no le importan tus sentimientos. Él viene o ella viene a sembrarte la doctrina de ellos y no le importa lo amable que tú seas, simplemente viene a destruirte, viene a quitarte tu paz. Acá entre nos, no se lo digas a nadie. Y me quito los lentes. ¿Alguna vez te has juntado con una persona y te ha quitado tu gozo? Simplemente empezaste a convivir, empezaste a juntarte y empezaste la conversación al grado donde te quitó el gozo. La persona no te lo quitó, sino la conversación que te viste con la persona te quitó el gozo. No tuvo misericordia de decirte un chisme. No tuvo la misericordia que no vienes a la iglesia. No tuvo, ¿por qué? Porque una persona falsa no tiene misericordia. En otras palabras, si yo casi no vengo a la iglesia, me voy a juntar contigo y voy a tratar que tú tampoco casi vengas a la iglesia. Si yo falto, tengo miedo de decir un día y luego vayan a malinterpretar. Si yo falto el sábado a la iglesia, yo voy a tratar de que tú tampoco vayas el sábado.
Y poco a poquito me voy a juntar contigo para que tú tampoco vayas el sábado. ¿Por qué? Porque tiene, dice el versículo, que tiene la mente, la conciencia cauterizada, tiene la conciencia endurecida. En otras palabras, no le interesa. Y por eso es muy importante cuando tú te juntes con alguien, automáticamente cuando empiezas a juntarte, tú tienes que ver qué vocabulario trae. Si ese vocabulario, en otras palabras, si una persona con la que te estás juntando no te está rimando más a su presencia, no es de que ya no les hables, pero poco a poquito, retírate poco a poquito, porque esa persona poco a poquito, primero te va a quitar el gozo, de pronto te va a quitar el venir, de pronto te va a quitar el alabar. ¿Por qué? Porque esa persona simplemente trae una misión, simplemente esa persona quiere que tú seas como yo. Si yo tomo, yo quiero que tú tomes. Si yo fumo, yo quiero que tú fumes. Yo voy a hacer lo posible para que tú hagas lo que yo hago. Un chismoso no se halla con una persona que no es chismosa. ¿Oui? No sé si me entiendes. Y es lo que está diciendo Pablo. Cuidado con una persona que tiene su conciencia cauterizada. No le importa lastimarte, no le importa que también de pronto se te quite el gozo. Repito, todo me es lícito, mas todo me conviene. Es importante que yo conviva con todos, pero no me es lícito que tenga la misma confianza con todos. Dice el versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. En otras palabras, todo lo que Dios hizo es para dar gracias a Dios, todo lo santificó. Ahora, no por eso, dije la semana pasada, si yo ahorita, si sé que estoy malo del colesterol y pues me voy a comer unas carnitas y Señor, te pido en el nombre del Señor que se le quite la grasa. No, eso es negligencia. ¿Sí? O sea, automáticamente, no, pero ahí dice que es santificado cuando no. Sí, pero tú tienes que cuidarte. Sí, es lo que está hablando Pablo, pero ya lo expliqué la semana pasada, entramos. El versículo 6. Al versículo 10. Si esto enseñas, Timoteo, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienes promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos ¿qué? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primeramente vemos en el versículo 6 que el buen ministro primero se nutre para sí mismo de la palabra. Pablo le está diciendo, primeramente te digo esto, tú tienes la responsabilidad de nutrirte tú primero. Cuando tú escudriñes la palabra, no la quieras aprender para enseñarla. Porque si no, nos vamos a convertir en, ¿cómo se dice? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Vas a ser bueno para predicar, vas a ser bueno para dar consejos, vas a ser bueno en esto, pero en tú y yo, en mi casa, seremos los más hipócritas, los más débiles. Uy. Pablo le está diciendo a Timoteo, primero Timoteo, si tú eres un buen ministro, primeramente nútrete. No te aprendas versos nomás por aprenderte versos, para que digan que tú tienes una buena mente. En otras palabras, aprende lo que aprendes, pero para que lo vivas. ¿De qué sirve que yo conozca 30, 20, 50 versos, pero ni el tilde vivo? Porque tengo un carácter que santo Dios, perdóname, Padre eterno. Y Pablo le está diciendo a Timoteo
que primeramente él tiene la responsabilidad de nutrirse de la palabra para sí mismo y después para el prójimo. Porque es mucho más fácil para mí, ahorita si mi esposa se va para afuera, Padre eterno, ay, Padre, soy bueno para aconsejar, soy bueno y van a decir, wow, mira, el pastor bien espiritual, pero si mi esposa está aquí, voy a decir, ah, chiquitito, cómo eres hipócrita, porque nomás lo que estás hablando, aquí sí pareces lo más acá, pero en la casa pareces lo peor. Y Pablo le dice, nútrete, llénate de la palabra. Primero tú, Pablo. Si tú no te nutres de la palabra, serás una persona débil. Serás una persona que ahora estás y mañana estás. Porque tú te has adaptado a las emociones de que si me tratan bien, ahorita lo vamos a ver, si me tratan acá, y cuando tú te nutres de la palabra, te traten bien, no te traten bien, sientas la presencia de Dios, no sientas la presencia de Dios, tú eres quien tú eres. La palabra es la que te mantiene firme en la tormenta. La palabra es la que te mantiene firme cuando todos te critican, cuando todos te dan la espalda. Es la palabra. Y por eso Timoteo le dice, nútrete de la palabra, Timoteo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de nutrirnos con, dice allí que se nutra con las palabras de la fe. En otras palabras, nútrete en las enseñanzas de la palabra de Dios. Recuerda esto cuando dice aquí que es un ministro. Un ministro significa simplemente un servidor de Cristo. Esto significa que no solamente aquí está hablando para los pastores, no solamente está hablando para los líderes, no solamente está hablando para los que tengan un ministerio, no solamente está hablando para los padres, no solamente está hablando para las madres, está hablando a toda persona que tenga el privilegio de exponer, de hablar de su palabra. Tú como padre de casa, que tienes padre, que tienes hijos, no tengas otra palabra. Hey, no digas mala palabra. Tú nútrete primero. Tú no digas ninguna mala palabra para que tengas derecho de decirle a tu hijo que no diga ni una mala palabra. Pórtese bien. No, tú enséñale cómo portarse. No le digas cómo portarse. Alaba a Dios. No le digas que alabe a Dios. Enséñalo cómo se alaba a Dios. En otras palabras, Pablo le está diciendo, tú como ministro, tú como servidor, primeramente nútrete tú, en otras palabras, porque ahorita yo siempre lo digo y ya lo dije, tú y yo ya libramos, hermanos y hermanas, ya lo libramos aquí del homosexualismo, del lesbianismo, ¿verdad que sí? Podemos decir, amén. Pero ¿qué tal nuestros hijos? ¿Qué tal nuestros nietos? Se les va a tocar la puerta y tú tienes que nutrirte, agarrarte de la palabra, estudiar la palabra, primeramente para ti, para que nadie te engañe, pero también tienes que instruir a los que están bajo tu responsabilidad. Y Pablo le dice, si tú enseñas esto, Timoteo, eres buen ministro. Tú y yo tenemos la responsabilidad de enseñar primeramente para nosotros. Dice, si esto enseñas, eres un buen ministro. Ahora, ¿qué está hablando en el versículo 6? ¿De qué le está enseñando a Timoteo? ¿Qué enseñas que? En otras palabras, si tú enseñas que habrá falsos maestros, está hablando de lo que habló en el versículo 1 al versículo 5. Le está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Tú eres responsable de los que están bajo tu responsabilidad de enseñarles que vendrán falsos maestros. Tú tienes la responsabilidad como padre, enseñarle a tus hijos que hay falsos amigos, que hay falsas novias, que hay falsos novios, que hay falsas personas que solamente te quieren apartar de las cosas de Dios. Yo tengo la responsabilidad como pastor, enseñarte, instruirte, decirte, ¿sabes qué, hermano? Vienen falsos maestros y vendrán, y porque vendrán es mi responsabilidad. Y si yo lo hago, yo soy un buen ministro. Si tú tienes un liderato en la iglesia, donde quiera, tú tienes la responsabilidad, primero repito, de nutrirte de la palabra, pero tienes la responsabilidad de inculcar, de enseñar a tus hijos. Porque estamos en tiempos peligrosos. Ahorita, ¿cuánto fue? Hace como unos 4, 5, 6 meses del niño de 8 años que se quitó la vida. Fue 8 años, ¿no? Que porque, estaba con su mamá contenta. Ay, mami. Ay. Ahora le voy a decir a mis amiguitos que me gustan los hombres.
de 8 años, dijo, ahora sí entiendo que me gustan los hombres. Y fue a la escuela y le dijo a los niños que le gustaban los hombres y le empezaron a hacer bullying. Salió de la escuela, se fue a su casa y se quitó la vida. Tú y yo tenemos la responsabilidad. La escuela los va a educar de acuerdo a lo del mundo. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de nutrirnos de la palabra, arraigarnos de la palabra para después enseñar la palabra a nuestros hijos. Y si tú y yo hacemos eso, entonces somos buenos ministros del Señor. Porque ahorita Pablo le dijo, no tienes tiempo de andar en fábulas, no tienes tiempo de andar en chismes, en historias, en cuentos. Deja eso, en cosas viejas, ahorita lo voy a explicar eso. Andamos con problemas, pero andamos más en chismes, andamos mitoteando acá, andamos mitoteando acá. Y tus hijos se están yendo, mis hijos se están yendo de la iglesia, se están yendo de su presencia. Pero no nos preocupamos de buscar de Dios, no estamos siendo buenos ministros. ¿Sí me entiendes? Pablo no le escribió a Timoteo para felicitarlo. Pablo le habló, mira, en los posteros tiempos, desde que Cristo ascendió hasta que Él regrese, las cosas se van a poner peor. El lesbianismo, el homosexualismo, la violencia, las mataciones. Vamos a orar por la misericordia, por la gracia de Dios, que Dios obre. Pero escrito está, mi Biblia dice que no va a ir de mejor a mejor. Mi Biblia dice que va a ir de peor en peor. Y a lo mejor tú y yo tenemos un asesino, tenemos un violador a nuestro alrededor. Pero yo me fijo en la internet. Pero qué tal que venga otro de otro país y ahí viva. Y ay. Y tú y yo estamos acá. Y tú y yo tenemos que estar intercediendo a nuestro alrededor. ¿Quién está a nuestro alrededor? Y Pablo le está diciendo que él tiene la responsabilidad de nutrirse, de enseñar. Dice Pablo, si enseñas esto, dice allí la palabra en el versículo 6, si enseñas. La palabra enseñas en el griego significa hupotitemos, significa sugerir, aconsejar, notificar y señalar. Lo que está diciendo cuando está hablando enseñas, le está diciendo haz todo lo que alcance, lo que venga a tu alcance para advertir, para enseñarles que hay peligro con los falsos maestros. Enseñar, al yo darte un consejo, tú no estás obligado a obedecer. ¿Sí? Enseñar, solamente yo soy responsable de instruir, abran su Biblia, esto y lo otro, pero yo no puedo entrar a tu corazón ni a tu mente a programarte. Dice, enseña, en otras palabras, redarguye, diles, pero lo demás le corresponde a la persona. Yo no te puedo cambiar, ni a un Dios te puede cambiar, porque Él es un Dios que nos dio el libre albedrío. Si queremos aceptarlo, lo aceptamos. Si no queremos aceptarlo, no lo aceptamos. Y Pablo le dice, instruye, enseña. Tú y yo como padres enseñamos a nuestros hijos, que nuestros hijos nunca tengan la excusa, pues yo no voy a la casa de Dios, no te busco porque tú eres un hipócrita. Allí sí me tiene que preocupar. Pero si el día de mañana mis hijos se quieren apartar por ellos mismos, porque se empezaron a juntar con un amigo, mi responsabilidad es enseñarles y ellos tendrán que darle cuentas a Dios. Y dice Pablo, enseña a Timoteo. Si esto enseñas, eres buen ministro. Tú y yo tenemos que enseñar. Aunque le caigamos gordo a nuestros hijos, aunque le caigamos gordo a los que están bajo tu ministerio, y aunque tú me caigas, tú me caigas, ¿cómo va esto? Aunque yo te caiga gordo por estarte instruyendo, por estarte diciendo, porque ahorita vamos a ver cuánta gente, ya me enfadó ahora, otra vez lo mismo, otra vez. Pedro va a decir, ¿sabe qué? No me interesa, yo te voy a seguir repitiendo, porque reconozco que muy pronto partiré de este mundo. Tú tienes la responsabilidad de instruir, aunque tu hijo, tu hija no te quiera, tu responsabilidad dice, instruye, para que el día de mañana no te lo echen en cara. Tú tuviste la culpa. ¿Por qué me dejaste salir? ¿Por qué esto? Tú instruye. Y Pablo dice, enseña. Voltea tu Biblia, por favor, ahí en segunda de Pedro. Dice, enseña acerca de los falsos maestros. Tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar a los babies. Cuando tú mires que una persona apenas aceptó a Cristo,
Tú tienes que cuidar a ese baby, háztelo amigo, háztelo amiga, y como que lo suficiente para que esa persona te tenga confianza. Ay, ¿cómo ve? Mira, esta persona me dijo esto y aquella persona me dijo lo otro. Entonces tú, como ya macizo, maduro, venga para acá. ¿Quién le dijo eso? Pues fulano. Ay, no te puedo decir que no. Dígame quién es, porque lo que le está diciendo es cuidado. Y usted párese firme. Usted no crea en eso. Tú y yo tenemos que cuidar a los babies. Porque si no, Dios demandará su sangre. Estamos hablando en un ámbito espiritual. Lo que siembras, cosechas. Y dice allí en el versículo 2 de Pedro, 1, versículo 12. Lo tenemos. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque vosotros, ¿qué? ¿Alguna vez te has cansado? Otra vez lo mismo, hombre. Ay, este pastorcito, esta pastorcita otra vez me quiere animar. Otra vez, hombre, lo mismo, hombre. Y a veces puede serse cansado, enfadado, que te cierras. Pero Pedro está diciendo y te va a decir, no me importa. Yo tengo una responsabilidad de siempre exhortarte, de animarte. Y estéis, aunque vosotros lo sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder de ¿qué? Y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué? Artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Repito. Hay veces que tus hijos, hay veces que la congregación, tal vez no lo van a decir con sus labios en voz alta, pero el peor enemigo no es tu boca. Le dijo a Pedro, no es lo que entra, sino lo que sale. El problema no es lo que tú hablas, el problema es lo que tu mente maquina. Porque cuando tu boca lo habla, simplemente es porque ya está envenenada tu mente y ya simplemente saca. ¿Cuántas de las veces podemos negarnos? Tal vez cuántas de las veces estamos dándole un consejo a nuestros hijos o tal vez un líder a los que estamos con su responsabilidad y en su mente, uy, ya me cayó mal esto, ya que le cambie, ya que le corte, care. Y dice Pedro, no me interesa porque yo estoy consciente que mientras yo esté en vida, ya nuestro Señor Jesucristo me dijo que pronto iré con Él, en otras palabras, pero yo te digo esto para que nunca se te olvide que sabes que tengo la responsabilidad de instruirte. Y Pablo es lo que está diciendo, le está diciendo a Timoteo que él tiene que motivar. Por eso, no sé si te has fijado, en los últimos meses, tanto los domingos, tanto los jueves y los martes, no sé si te has fijado, desde que estamos con Timoteo, ¿de qué se ha hablado? Desde que estamos en los domingos, ¿de qué se ha hablado? Del respeto, de la unidad y de amar a Dios. Servicio tras servicio. Y es lo que está confirmando Pedro. El Espíritu Santo nos está dice, no te metas en esto. ¿Para qué te metes? Que yo quiera hacerle caso al Espíritu Santo es una cosa. Que yo quiera ser obediente es una cosa. Que yo quiera ser desobediente es totalmente otra cosa. Pero yo como pastor, tú como líder, tú como padre, tienes la responsabilidad de instruir, de nutrirte primero, de instruir, independientemente si te hacen caso o no. Tú y yo estaremos a cuentas con Dios cuando somos obedientes. ¿Sí? Por eso es muy importante. Pablo es lo que abre. Y dice ahí en el versículo 2, en el versículo 7, de allí dice Pablo, dice a Timoteo, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y en el versículo 7 dice, desecha
Las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. Cuídate de los falsos maestros. Ahora le está diciendo, desecha las palabrerías, desecha las fábulas. No te metas en discusiones, no te metas en cuentos. ¿Cuántas veces nosotros nos estamos metiendo que fulano no cree esto? Pues, y quieres, no te metas en esos negocios. Tú y yo no estamos para pelear con nadie, tú y yo no estamos para cambiar a nadie. El que los cambia es Cristo. Si alguien no cree como tú, es que, y hasta te pones a discutir y no tan solo se ve un ridículo. Si tú un día, perdón la expresión, si un día estás en la calle, estás en un restaurante y te pones a alegar la palabra, estás mal, mijo. Perdóname la expresión. No digas que vienes aquí a la iglesia, por favor. Porque estás choteando la iglesia. La palabra no es para discutir. Palabra no es para que tú, no. La palabra se vive primeramente. Tú vives la palabra. Tu testimonio es la que va a hablar más que lo que tú tienes en tu mente. Porque imagínate qué ridículo se va a mirar si yo, que sí. Y los que están viendo ahí, mira, estos dos hermanos están peleando. Se mira, ¿quién se chotea? Choteamos el evangelio de Cristo. Y dice, para ir a andar con eso, mejor me quedo donde estoy. Tú nunca vayas a discutir la palabra. Tú habla la verdad. Tú párate firme en lo que tú crees. Si alguien te pregunta, contesta. Pero tú tienes que discernir. Ahorita vamos a ver. Tú tienes que discernir si esa persona nomás está hablando por hablar o solamente está hablando para picarte. Tú tienes que discernir. El Espíritu Santo te va a redarguir, te va a enseñar si esa persona de verdad quiere saber o esa persona simplemente te está picando para enojarte o para que se burlen los demás. Aunque una persona pueda saber más que tú, es el mismo Espíritu Santo, pero tú no estás allí para poner en ridículo a nadie ni para mostrar que tú sabes más. Tú simplemente párate en tu identidad y dile, Señor, tú dame discernimiento que hablar, cómo hablar. Si esa persona ya se está burlando, si está nomás crítica y esto, y no, entonces tú es tiempo de parar. No le hace que digan que no sabes, no importa, pero tú vamos a poner el nombre de Dios en alto. Y Pablo dice, desecha las fábulas, desecha la palabrería, desecha las discusiones. Tú no te pongas a alegar con nada. ¿Por qué? Porque te haces más ridículo que las dos personas. Es mejor que haya un loco y no dos locos. No porque te quedas callado significa que perdiste. No, simplemente que tienes más ética, que tienes más respeto y sabes dónde y cuándo hablar de la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? Pablo le está diciendo, desecha. En este verso dice, mejor concéntrate en nutrirse en la piedad. Dice Pablo, desecha las fábulas, en otras palabras, las historias inventadas, palabrerías inventadas, palabras que no tienen fundamento bíblico, solamente son palabras para puras torsoneadas. Dice, deséchalo, en otras palabras, tíralo a la basura. No pierdas tu tiempo con esas cosas. Yo antes, y te lo digo con esto y ya casi voy adelante, antes me ponía a discutir, antes me ponía a hablar y ¿sabes qué? Te lo digo acá entre nos, con respeto. Ahora digo yo, ¿cómo era ridículo? Porque ni una de esas personas que le hablé han aceptado a Cristo. Solamente ellos hablaban nomás para picar. Y lo conseguían porque me enojaba. Tú tienes que saber discernir qué hay en el corazón de la persona. Tú no, pero el Espíritu Santo que está en ti te va a indicar si esa persona es sincera, quiere saber o simplemente quiere discutir. Y Pablo dice, desecha, Timoteo. No vayas a andar con esas cositas. Después dice, en fábulas profanas, en otras palabras, en historias mundanas. Profana significa cosas del mundo. No hagas caso a estas cosas. Y luego también dice en las cosas, ¿qué dice ahí en el versículo 7? Y de viejas. No se vaya a malinterpretar aquí, hermanas, no está hablando de mujeres, ¿ok? No está hablando de las mujeres. Ay, está hablando de las mujeres, que nosotros las mujeres, ¿verdad? Siempre he dicho, ¿no? Las iglesias están llenas de mujeres. El 80% en una iglesia son mujeres. Mire ahorita. Hay más mujeres que hombres, ¿sí? Pero ¿se acuerdan lo que les dije? La mayoría de los pleitos en una iglesia son las mujeres. Sí. Es verdad.
En un matrimonio, la que mete en problema al esposo es la esposa. La que empieza a enfriar al esposo es la esposa. Porque la esposa le empieza, ay, ¿cómo ves, mi amor? Ay, mi amor. Y el esposo viene trabajado, ¿cómo ves? No me hablaron. Y el esposo ya empieza a mirar, ay, verdad, ¿por qué esto? No, dile esto. Entonces la mujer es la que normalmente anda envuelta en los problemas y la mujer es la que enfría. Son las estadísticas, ¿ok? Yo no estoy diciendo que aquí, estoy hablando en lo que es la iglesia. En cualquier iglesia que vayas, hay más mujeres. Pero donde quiera que tú vayas, si me preguntan a mí, son más las mujeres que andan en problemas. Las mujeres son las que siempre andan envueltas en problemas, en esto y lo otro. ¿Por qué? No sé. Son las estadísticas. Y cuando Pablo dice, desecha las cosas de viejas, o sea, aquí está hablando, hermanos, de los dichos o cuentas de los viejitos que hablan historias. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, deja esos cuentos, esas cosas que cuentan los señores. Hay en otras palabras, esas fábulas profanas de cuentos de viejas, en otras palabras, ya ha habido señores ya viejitos que se agarran hablando puras historias y muchas de las veces le agregan o le quitan para que se oiga bonita la historia. Es lo que está hablando Pablo, está diciendo, no te concentres, no te pongas a hablar con personas que tienen otra doctrina porque son puras cosas de viejos. Simplemente están hablando puras ideas, puras cosas, pero no es bíblico. Y te puedes confundir si tú no estás arraigado. Hoy en día se mueve tanto, se está moviendo. Dice, estas son fábulas, son puras cosas, no hay fundamento. Hoy en día se levanta tanto que ya el diezmo no existe, que no te pongas falda, que no te pongas vestido, que no te pongas aretes, que las lenguas, que hay tantas, estas son fábulas. Tú no te puedes concentrar, meter a discutir esas cosas, porque solamente, repito, ahorita Pablo va a decir, tú concéntrate en la piedad, en lo que es la salvación, deja que el mundo ruede, porque te vas a confundir. Tú tienes que saber lo que tú eres, quién tú eres. Dice Pablo, mejor ejercítate en la piedad. Aquí cuando habla Pablo en el versículo 7, cuando está hablando de ejercítate, está hablando en términos de un atleta. El atleta hace ejercicios, el atleta, hermano, se disciplina. Dice, mejor tú ejercítate en la piedad, en otras palabras, así como el atleta, Pablo pone el ejemplo del atleta, dice, ejercítate. Si yo quiero levantar mis mazos, ¿qué tengo que hacer? Hacer pesas. Dice, ejercítate como un atleta, ejercítate en la piedad, en otras palabras, así como un atleta quiere mazos, pues él educa su cuerpo. Si tú quieres enflacar, tienes que dejar de comer poquito menos. Tienes que caminar, tienes que hacer ejercicio. Y Pablo está diciendo, en vez de andar en esas cosas, en vez de andar peleando, en vez de andar chismeando, ejecútate, ejercítate, edúcate, nútrete de las cosas de la piedad. Métete más en las cosas de Dios para que no andes tanto en problemas. Cuando no tengas nada que hablar, ponte a cantar, ponte a orar. Porque normalmente cuando no hay nada que hacer es cuando nos metemos en problemas. ¿Sí? O sea, Pablo está diciendo, ejercítate en el griego. ¿Qué horas son? Ay, padre. Iba a decir que pase el piano, pero no está el del piano. No puedo venir el hermano, no puedo venir el hermano Pablo. Si pueden poner ahorita, busca hay una adoración, mijo. Dice ahí en el versículo 7, dice, ejercítate. En el griego significa gimnasia. Dice, energía, esfuerzo, tiempo, dedicación. O sea, el empeño que le pone un atleta a su cuerpo para estar listo para la carrera. Así tú como ministro, nútrete. Ejercítate, ponte a levantar, si quieres mazos, así como, así si tú quieres pararte firme, si quieres ser un buen padre, si quieres ser un buen líder, si quieres ser un buen predicador, nútrete, métete en las cosas, ejercítate, haz ejercicio, estudia más, métete más en la oración, métete más en el ayuno, ¿para qué? Para que estés fuerte. Tenemos que hacer cambios. Y con esto termino porque ya se pasó. El versículo 8, y lo explico para la siguiente semana con más cuidado.
Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene, ¿qué? Promesa de esta vida presente y de la venidera. Así de pronto se escucha como que Pablo no quiere que tú y yo hagamos ejercicio. Como se escucha como, oh, Pablo no está de acuerdo que hagamos ejercicio. Recuerdo hace unos años, no sé si fue que hice el error de decirle a un pastor que yo jugaba raqueta. Y me dijo, en vez de ir a jugar, mejor concéntrese en estudiar. Dije, ¿por qué dije eso? No, yo no juego, es fulano. Y me dijo, porque los deportes son para los del mundo. Esa es nuestra vida pasada. Y pues yo no me quedé callado. Dije, que haga un loco, no, ¿verdad? Pero él era sincero, me dijo. Si yo por eso no convivo con nadie, yo termino mi servicio y me voy a mi oficina a estudiar. Y Pablo dice que el ejercicio corporal para poco sirve, pero el ejercicio de la piedad no tan solo te ayuda para esta vida, sino para la futura, venidera. Lo que está hablando Pablo, y te lo explico para la siguiente semana con más detalle, no vayas a permitir que te concentres tanto en tu cuerpo que esté saludable al grado que te desconcentres en tu cuerpo espiritual. Porque yo me puedo concentrar, pero ya mi cansancio ya no me deja orar, ya no me deja venir a la iglesia. Ejemplo, un coach exprime a tus hijos al grado donde les quita toda la energía, al grado donde salen que ya no tienen tiempo de dedicarle tiempo ni a Dios. Y ese verso 8 dice, cuidado, que no te metas tanto en el deporte, que no te metas tanto para tu cuerpo físico al grado que tu cuerpo espiritual se debilite. Porque al fin y al cabo, no importa cuánta energía le des, cuánta fuerza, cuando moramos se va a ir al polvo, se va a ir ceniza. Pero todo lo que agarraste, el intelecto, te nutriste de la palabra, te va a servir para apartarte de las cosas del mundo y te va a servir también para llegar a su presencia. Yo me puedo meter al grado de aún mirar deportes en la televisión. Y si tú quieres agregarle, también podemos mirar novelas. Tal vez te concentras 2, 3, 4 horas en la televisión, pero no hay tiempo ni para siquiera 15 minutos, 10 minutos para orarle. Es lo que Pablo vamos a ver la siguiente semana. Cuidado, no lo hagas al grado de meterte tanto para tu cuerpo físico, porque de nada aprovecha. Si te desconcentras de lo espiritual, no tan solo te vas a ir debilitando, sino vas a debilitar a los que estén bajo tu responsabilidad. Si yo como pastor, y con esto nos vamos, si yo me concentro en puro deporte, me concentro en puro trabajo y yo no estudio, no tan solo la voy a llevar yo, sino también la vas a llevar tú. Lo mismo tú como padre, concéntrate en ti mismo, concéntrate en tu cansancio, concéntrate en tu empleo, concéntrate en tu afán de mirarte mejor, más bonita, más esto y lo otro, y yo te garantizo, cuando menos pienses, tus hijos van a pagar las consecuencias. Cuando quieras que, será tarde. Le damos un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. ¿Entendimos? Primeramente, antes de yo darte, primeramente me nutro. Llénate tú mismo. No seamos candil de la calle y oscuridad de la casa. No vengas a tratar bien a la hermana cuando tu esposa la tratas mal. No le quieres ayudar con la bolsa o con la que viene cargando a la hermana
y a tu esposa la dejas cargando, porque estamos siendo candil de la calle. Primero nútrete tú. Esto no es para que tú lo enseñes. ¿Sí? Si tú estás aprendiendo esto para enseñarte, has equivocado el enfoque para que la palabra. La palabra primeramente es para ti, para que tú seas salvo, para que tú tengas tu identidad. Y después, por tu testimonio, hablará lo que tú eres por dentro. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias. Queremos darte a ti, Señor, toda honra, toda gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Pablo, Señor, se concentró en darle consejos a Timoteo, Señor. Él sabía que venían tiempos peligrosos, donde tal vez el afán ahorita que se aproxima, Señor, Navidad, los regalos, las comidas, tal vez vamos a recibir familiares, Señor, y por tanto de ello, tal vez nos podemos desconcentrar en nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un buen equilibrio, Señor. Ni tanto para una cosa, ni tanto para la otra, Señor. Porque tú nunca nos pides algo que no te podemos dar, Señor. Enséñanos a nutrirnos de tu presencia, de tu palabra, para poder enseñar a otros tu verdad, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a no involucrarnos en cosas que no te agradan a ti, Padre eterno. Dame de tus fuerzas para seguir adelante. Dame de tus fuerzas para pararme firme ante toda circunstancia, ante toda situación, Señor. En esta noche, Padre bendito, yo declaro sanidad, Señor. Si hay alguien enfermo, sé tú sanando, Señor. Sé tú poniendo tu mano sanadora, Señor. Si hay alguien que está pasando por ciertas crisis, ciertos problemas, ciertas dificultades, sé tú obrando, sé tú manifestando tu poder, Señor. Porque reconocemos que tú eres nuestra salida, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestra respuesta, Padre Santo. Y yo declaro, Señor, sanidad, yo declaro libertad, Señor. Yo declaro, Señor, que cualquier problema, situación que quiera apartarlo de ti, lo reprendemos, Señor. Y darnos el discernimiento cuando veamos a un falso maestro, Señor. No para criticarlo, no para odiarlo, Señor, sino para pararnos firmes y para darte gracias a ti, Señor, que tú nos das el discernimiento para discernir lo uno y lo otro, Padre Santo. Te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración a ti, Padre bendito, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos un fuerte amén. Un aplauso.